Saludos, esta es tu amiga y hermana Ruth Rivera. En esta edición quiero compartir una reflexión bajo el tema Atrévete a preguntarle a Dios. Ese es el tema de esta edición. Detrás de cada pregunta hay un sentir. Detrás de cada pregunta hay una inquietud. Hay algún argumento, hay un pensamiento. Es que una persona que en su corazón se pregunta, Señor, ¿cómo puedo conocerte? Es porque tiene hambre de Dios. Es una persona que anhela conocer más de aquel que lo ha llamado. Es una persona que definitivamente de alguna forma Dios está llamando su atención. Pues esto sucedió con Moisés. Moisés, un hombre escogido por Dios, un hombre llamado, un hombre señalado, un hombre que dentro de su naturaleza y su humanidad decidió obedecer a Dios. Así que Moisés entró en una dinámica con Dios donde Moisés subía al monte y Moisés veía la misma gloria de Dios. Aún Moisés bajaba del monte y dice la palabra que su rostro resplandecía. Aún así Moisés siente que todavía no conoce a Dios. Y entonces hay un diálogo entre Dios y Moisés que yo lo quiero compartir contigo. Voy a ser breve. Y dice así: Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿Qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra si no vienes con nosotros? Y Dios le contesta, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Hay varios puntos que podemos resaltar en esa lectura que acabamos de hacer. Número 1, Moisés no se conformaba con que había estado en la presencia del Señor, había visto la gloria de Dios. A Moisés es la persona que saca al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés había entendido la necesidad, la importancia, lo que significaba salir con la presencia de Dios. Porque cuando Moisés salió de Egipto, salió con la presencia de Dios. Cuando Moisés subió al monte, subió a la presencia de Dios. Y Moisés se dio cuenta que cuando la presencia de Dios estaba presente, todo iba a funcionar. Todo iba a salir bien. Todo iba a marchar bien. Así que Moisés le está diciendo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Ese es el primer punto que podemos ver. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la primera pregunta de Moisés. Y como yo dije al principio, una pregunta viene a raíz de un argumento. Si a usted algo no le interesa, usted no hace preguntas. Usted pregunta cuando a usted le interesa algo. Usted pregunta cuando usted tiene algún pensamiento de eso que está pasando. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho preguntas a Dios? Y nosotros hemos estado en situaciones y no le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué no te escucho? Señor, ¿por qué ya no me hablas? Así que detrás de cada pregunta hay un estado del corazón. Y si no hay preguntas, también hay un estado del corazón. El corazón podría estar dormido, podría estar apático, podría estar indiferente, podría estar cómodo, conformado con la situación, podría estar pensando que todo está bien, que no hace falta preguntar nada. Así que detrás de la pregunta de Moisés hay un corazón que late por Dios. Hay un corazón que late por la presencia de Dios. Hay un corazón que late por ver aún más de Dios. Hace un tiempo yo estaba viendo una prédica de Dante Gebel. Y Dante Gebel, yo tuve la oportunidad de estar en Argentina en el año 2000. Y para ese tiempo, ¿verdad? Yo no conocía a Dante Gebel, pero recuerdo que cuando llegó a la Argentina, yo estaba en el área de Rosario. Recuerdo que había muchos cartelones, muchos carteles, mucha propaganda de él, porque había un evento sumamente, entiendo que el evento era un evento masivo en Argentina. Pues pasaron los años, y con los años pues conocí de él y comencé a escuchar sus prédicas, y un día estoy escuchando una prédica de él y él cuenta que cuando Dios lo trae de Argentina a Estados Unidos, él dejó todo por Dios,
él le entregó todo, ¿verdad? A veces cuando Dios nos llama, Dios está esperando que nosotros soltemos todo. Pues eso hizo él, ¿ok? Así que le está contando ese momento y ella está en los Estados Unidos, pero él ve que no pasa nada, pasan los días, pasan las semanas y no escucha a Dios. Y él se va a caminar, él coge una noche y se va a caminar, esas veces que uno sale a pensar, a meditar o a procesar lo que está pasando o a aclarar los pensamientos, etcétera. Él cuenta que él se fue a caminar y él empezó a hablar con Dios. Y él le dijo, ya tú no me vas a usar, ya no tienes nada más para mí, ya hiciste todo lo que ibas a hacer conmigo, ya me diste todo lo que me ibas a dar. Estamos hablando de un hombre que lo había levantado con la juventud. Cientos de miles de jóvenes se reunían en un estadio en Argentina y él tiene una gracia especial y tiene con la juventud. Y ahora está en Estados Unidos y ya Dios no le está hablando, no ha pasado nada, ¿dónde está aquella gloria? Y comenzó a hablar con Dios. Pero detrás de esas preguntas había un corazón ansioso por servir a Dios. Había un corazón con hambre de ver la gloria de Dios en este nuevo país. Detrás de esas preguntas había hambre y sed de conocer tus planes, tus propósitos, Dios. Y a raíz de eso llegan las preguntas. Cuando estés caminando por el momento oscuro, pregúntale a Dios, Dios, ¿cuál es el propósito por el cual tú me tienes caminando por este camino? Dios, ¿cuál es el propósito de yo estar pasando y atravesando por esta situación? Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes? Hazle preguntas a Dios. Hazle preguntas. En muchos momentos de mi vida yo pude hacer preguntas a Dios, pero no le hice. Y yo estoy segura que si lo hubiera hecho, Él me hubiera respondido. Hace unos años yo tuve una experiencia con Dios. Y en esa experiencia yo estaba haciendo mi cama, yo estaba arreglando mi cama y yo le dije algo al Señor. Creo que hasta lo dije en forma verbal. Y cuando yo digo eso, yo estaba sola en mi cuarto, fue una noche común y corriente, y yo estoy arreglando mi cama para acostarme y escucho a Dios reírse de lo que yo dije. Y me asusté. Y yo dije, ¡ah! Dios se está riendo de lo que yo dije. Y me dio un temor, estoy hablándole de como unos 30 años atrás, o quizás un poquito más. Y recuerdo que cuando yo tengo esa experiencia, yo nunca le conté eso a nadie, porque yo decía, nadie me va a creer. Nadie me va a creer que yo tuve esta experiencia. La gente va a pensar que yo me estoy inventando las cosas. Así que yo no le dije nada a nadie. Y ese temor, a mí me cogió en mi corazón un temor de Dios, porque decía, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso se está riendo de lo que yo dije? Ay, tremendo, ¿ah? Así que eso quedó ahí. Eso fue como un secreto a voces. Yo nunca le dije nada a nadie. Y ese temor ahí de que, ¿cómo es posible? Dios se rió de lo que yo dije. Yo escuché a Dios reírse a carcajadas de lo que yo había dicho. Nunca dije nada por las mismas razones. Pasaron los años. Y después de muchos años, yo entendí por qué. Oye, pero si yo le hubiera preguntado a Dios, Dios, mira, yo no te quiero ofender, pero yo te quiero hacer una pregunta, Señor. ¿Por qué tú te reíste, ¿verdad? Con toda la reverencia, Señor, que yo tengo para ti? ¿Por qué tú te reíste? Si estoy mal, perdóname que te esté preguntando, pero ¿por qué te reíste, Señor? Hazme entender, hazme saber. Yo hubiera querido hacer eso, ¿sabe por qué? Porque yo estoy segura que si yo hubiera preguntado a Dios, Dios hubiera respondido. Y no hubieran tenido que pasar 15 o 20 años después o 30 años después para yo saber. Así que es importante preguntarle a Dios. Moisés le estaba preguntando a Dios. Si no le preguntamos a Dios, posiblemente Dios no nos diga nada. Es como si no pedimos, quizás no vamos a recibir. Porque si la palabra nos dice pide, es porque hay que pedir. Busca, es porque hay que buscar. Llama, es porque hay que llamar. Quizás si no llamamos, no nos van a responder. Si no pedimos, no vamos a recibir. Y si no tocamos, la puerta no se va a abrir.
Y si no preguntamos, no vamos a tener respuestas. Si no preguntamos, no vamos a saber. Es como que usted esté en un salón de clases y usted está escuchando al maestro y de momento tiene una duda y no sabe, pero no le interesa preguntar. Hay otros que están preguntando, pero a usted no le interesa preguntar. Quizás será porque no le interesa el tema, será porque encuentra el tema aburrido, será porque cree que usted nunca va a usar eso en su vida, porque yo estoy en esta clase, Dios mío, si lo que yo voy a hacer es otra cosa, ¿para qué voy a poner interés en la clase? Y nunca se hicieron preguntas. Pero si usted hace la pregunta al profesor, el profesor está en la obligación, mira lo que voy a decir, de responderte. Y cuando usted le pregunta a Dios, no quiero decir que Dios está en la obligación de responderme, pero Dios te va a responder. Porque es que Él escucha y Él responde. ¿Qué padre no le responde una pregunta a un hijo? Fíjense que no estoy hablando de cuestionar, estoy hablando de preguntar. Así que mientras yo leía esta porción bíblica, me llamaba mucho la atención la pregunta de Moisés. Y vamos ahora a ver la respuesta que Dios le da a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia del Señor es el lugar de descansar. No es en el parque, no es en la cama, no es hablando con alguien el problema, es en la presencia del Señor. Vamos a hacer más preguntas a Dios. Preguntas. Señor, ¿hay algo que debo arreglar de mi vida? ¿Hay algo que no te gusta de mí? Señor, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿Cuántos se atreven a preguntarle a Dios, qué tengo que hacer para ver tu gloria? ¿Y cuántos? Porque no es solamente hacer una pregunta. En el caso mío, cuando yo tuve esa experiencia, no era solamente preguntarle, era seguir preguntándole en oración sin desmayar hasta que Él me contestara. Me podría tomar una semana, me podría tomar un mes, me podría tomar un año. La clave es no parar hasta que Él no me explicara por qué Él se reía de mí. Ahora, ¿cuántos se atreven a preguntar y no dejar de preguntar hasta que usted sepa lo que tiene que hacer? ¿Qué tengo que dejar para ver tu gloria? No lo preguntes hoy y ya no lo preguntes más, porque nunca vas a saber. Tienes que volver a preguntar y volver a preguntar en su presencia, en el tiempo de oración, cuando estás conduciendo, cuando estás en tu casa, en el trabajo. La palabra dice que no tenemos porque no pedimos, porque pedimos mal. Moisés estaba buscando, con una pregunta, estaba buscando la información de cómo ver la gloria de Dios. Ahora, si estás escuchando esta reflexión, en ti no hay hambre de Dios, no hay sed de Dios. Puedes pedirle, Señor, dame hambre de ti. Señor, dame hambre de tu presencia. Despierte mi hambre. Pide ayuda. Hubo un hombre que le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer, Dios. Ayúdame a creer, Dios. Eso es pedir ayuda y Dios te va a ayudar a creer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si tendrás un pedacito de papel por ahí, una tarjetita, algo donde puedas escribir, una servilleta, y tendrás algún bolígrafo. ¿Qué le preguntarías al Señor? ¿Qué pregunta tú le harías a Dios? Las preguntas son parte de una relación. Todo aquel con el que tenemos relación, en algún momento u otro van a haber preguntas. ¿Qué pregunta le harías a Dios ahora mismo? Ahora, ¿te atreves a hacer el ejercicio conmigo? Hazlo verbal, que te escuches haciéndole una pregunta a Dios. Si te sientes solo, atrévete a decirle, Señor, ¿por qué me siento solo? O si quieres preguntarle, Señor, ¿por qué me has dejado solo? Pero no dejes la pregunta ahí. No pares de preguntar hasta que Él no te responda. Porque nuestro Dios escucha y responde. Dios quiere contestar tus preguntas. Atrévete a preguntarle a Dios. Atrévete a pedirle a Dios. Atrévete como se atrevió Moisés. Pero atrévete a preguntarle hasta que Él te responda. Hasta que escuches
su respuesta. Dios te bendiga.